Info de Radio presenta El Entrevistador, un espacio que invita y descubre, a través de las palabras, lo que lucubra el pensamiento. El entrevistador, en su rol, es un poeta que teje palabras con destreza, una epopeya que narra historias con pasión, picardía que despierta la curiosidad, perspicacia que lee entre líneas, ingenio que desafía la mente, coraje para enfrentar la verdad, mesura que equilibra la razón y la emoción, paciencia que espera el momento justo para revelar la esencia. Con ustedes, Rubén Duarte, el entrevistador. Hola, ¿cómo estás? Un placer enorme reencontrarme con vos en El Entrevistador, un espacio que se dedica a la historia, a la cultura, a la política, a la sociedad en definitiva, a los temas que te interesan tanto a vos como a nosotros. Está, como siempre, en el arranque del programa, Enrique De Niri. ¿Qué tal, Enrique? Bien, Rubén. Buenos días. Estamos grabando este envío hoy martes con lluvia en Corrientes y la verdad que hablábamos antes de empezar muy complacidos porque a ambos nos gusta la lluvia, ¿no? Porque cuando éramos chicos todos teníamos techos de chapa de zinc, creo la mayoría, y era un placer realmente poder quedarse en la cama leyendo alguna historieta o algún libro y escuchar la lluvia. También podíamos escuchar la radio, pero la televisión no, porque no había llegado, por lo menos a Corrientes cuando yo era muy niño. Entonces era la opción, o la radio o leer algo, porque cuando llovía, obviamente, uno no podía salir a la calle, ir a la escuela o al club, ¿no? Yo me quería ir igual a la escuela, porque me divertía mucho, pero no iba nadie, ni la maestra a veces. Bueno, dicho esto, vamos a las efemérides del mes de octubre. El 13 de octubre de 1852 son elevados al rango de villas, por ley, los pueblos de Curuzucuatiá y Caacatí. El proceso de poblamiento de la provincia es muy interesante, pero inclusive la intervención del Estado, a tal punto de que hasta el día de hoy se le sigue reclamando a los poderes públicos que decidan cuestiones que personalmente pienso que deberían ser determinadas por los ciudadanos. No es como en el county, o como se pronuncia, ¿no es cierto?, norteamericano, que hay una junta que es la que maneja la escuela, que ni siquiera es como, ¿cómo se llamaba ese que era el coche que se llamaba el General Lee? Sí, los duques de Hazard. Los duques de Hazard, que estaba el bandido ese, que era el dueño del pueblo. Pero que manejaba al comisario. Que manejaba al comisario, ¿no? Claro, y al juez y eso, pero la realidad es que en nuestro caso, el argentino tiene una tendencia al estatismo, ¿no es cierto? Cuando le conviene. Cuando no le conviene, no quiere hacer lo que le da la gana, pero el problema es que hay una tendencia, especialmente en los últimos años, a buscar soluciones legislativas a problemas históricos. Es decir, bueno, determinen en qué fecha fue fundada la ciudad. Claro, no es la manera, ¿no? No, y aparte por ahí, y Curuzú no la fundó Belgrano, la fundó el virrey Avilés. Belgrano lo que hizo fue delimitar la Curuzú de los españoles de la Curuzú de los indios, ¿no es cierto? Un buen dato ese, ¿eh? La verdad que no lo conocía. Sí, porque claro, si yo fuese curuzucuateño, por supuesto que también diría Belgrano es nuestro. Y está bien también, ¿no? Claro que está bien, porque es el primer pueblo patrio. Del país. Del país. Del país. Así que, pero hay una tendencia autoritaria, si se quiere, a establecer legislativamente cuestiones que deberían ser. Claro, también eso indica
poco compromiso de la comunidad, ¿no es cierto? Los argentinos, miren, ¿qué espera el gobierno para arreglar esto? ¿Qué espera la intendencia para...? Nosotros no esperamos nada, la gente no hace nada. Así que no es sorprendente. Cuando llegan a la cantidad de gente que hace falta, ya inmediatamente empiezan a reclamar, ¿no es cierto?, que le den el nuevo estatus. Y bueno, ese es un paso dentro de lo que es un proceso histórico tan dilatado como para haber cumplido 434 años. El 14 de octubre de 1811, obediente a la Junta Ejecutiva creada en Buenos Aires, el Cabildo de Corrientes fija el 10 de noviembre para juramentarse públicamente. El Cabildo era el dueño el Cabildo gobernador era el dueño de la ciudad. Entonces ellos determinaban, ¿no es cierto?, que aparte se nombraban unos a otros, los salientes nombraban a los entrantes, era toda una cosa que era una minoría, no digo culta, una minoría poderosa que era la que manejaba la ciudad. Y no funcionaba mal, ¿eh? O sea, nadie cuida mejor los intereses que los que los sienten como propios. Así es. Si no está comprometido, no lo cuidas. Bueno, el compromiso se tiene, ¿no es cierto?, cuando en este caso tenía que ser habitante, tenía que tener propiedades, tenía que tener, inclusive en algún momento después tenía que tener una renta determinada, si no, no podía ocupar un cargo legislativo, por ejemplo. El 15 de octubre de 1809, como otros pueblos del litoral, Corrientes pasa a beneficiarse de la apertura del puerto de Buenos Aires establecida por el virrey Cisneros. ¿Es cierto esto? Sí, pero lo que pasa es que el que realmente se beneficiaba era sobre todo Santa Fe, que tenía puerto preciso. O sea que toda la mercadería era bajada en Santa Fe, sellada de vuelta, por si pagaba otro impuesto y seguía. Y a Santa Fe le quedaba. El 6 de octubre de 1819, en Asunción del Cambaí, se suscribe un tratado entre las provincias de Corrientes y Misiones con la intervención directa de Artigas. Fija el río Miriñay como límite. Acá estamos, este es un acontecimiento que tiene lugar cuando ya Artigas está, digamos, en su decadencia. Y entonces, inclusive esa Asunción del Cambaí va a ser la capital provisoria de las Misiones. Él viene retrocediendo ante las derrotas que le propina Ramírez. Y bueno, va a ser un poco la última etapa de esa provincia de indios, como decían, ¿no es cierto?, que va a desaparecer con grandes discusiones, grandes diferencias de opinión entre los historiadores misioneros y nosotros, ¿no? El día 16 de octubre de 1865, las descubiertas del general Nicanor Cáceres se tirotean con la retaguardia de los efectivos en retirada del general Resquín en Pehuajó y Arroyo González. O sea, esto es las guerrillas, por llamarlas de alguna forma, más aguerridas que tenía Corrientes contra los paraguayos, aparentemente eran las de los empedradeños. Por eso estamos hablando de Pehuajó y estamos hablando, ¿no es cierto?, de Arroyo González, que son lugares que quedan camino de Corrientes. Y Nicanor Cáceres, el correntino, era un especialista en lo que hoy llamarían touch and go. O sea, pegar y disparar. Bueno, eso era lo que hacían. Y lo volvían loco. Un toque, digamos. Un toque y retrocedo. Un toque, exactamente. Y o sea, matar 2 o 3 tipos, robar 2 o 3 caballos, y agarrar las armas que habían caído y disparar. Y es un enemigo inasible, es lo más desagradable que hay. Bueno, seguimos con las fechas históricas en estas efemérides de octubre. El 17 de octubre de 1704, una fuerza compuesta por porteños, santafesinos y correntinos y más de 4.000 guaraníes misioneros asedia la colonia de Sacramento. La vieja historia de pelear con los portugueses. O sea, hay un señor ahora, que lo ponen en internet inclusive, que escribió un libro, ya, Nada por lo que tener que pedir perdón. Y él habla de el imperio evangelizador, que sería el español, y el imperio depredador, que es el portugués. Comparto absolutamente.
O sea, el gran drama de las posesiones españolas va a ser que están siempre, permanentemente siendo avanzadas por los portugueses y sus indios aliados, ¿no es cierto? Los tupíes y demás. Así que, y los aliados de los españoles, que son los guaraníes de las misiones, van, ¿no es cierto? Eran un ejército, formados con sus banderas, con sus santos al frente, ¿no es cierto? Y contra esa colonia que tanta mala sangre nos hizo hacer y que ahora es un lugar para ir a visitar. Perfecto. Seguimos avanzando con las efemérides de octubre, el 18 de este mes, pero de 1912, la convención convocada para reformar la Constitución se instala solemnemente en el día de la fecha, estamos hablando del 18 de octubre de 1912, y su labor finaliza el día 31 de octubre de 1913. En lo concreto, esta Constitución, esta reforma constitucional, la Constitución es una sola, ¿no es cierto? Las otras son todas, la voluntad constituyente es una, y se hace para adaptar la Constitución de Corrientes a la Ley Sáenz Peña. Eso es en última instancia cosa graciosa. Recuerdo en un diario de Goya que me prestó un señor que tenía la colección allá. El diario se llamaba El Adalid, independiente o sea, neutral en política y religión. Mentira, era lo más partidario que hay. Aparte, el dueño era un sacerdote. Y entonces aparece la noticia, dice: una vez más la Constitución provincial va a ser colocada en la mesa de disecciones de la gauchocracia vidalista, quejándose, ¿no es cierto?, de que detrás de la reforma estaba Juan Ramón Vidal, cosa que es cierta. Habría que ver si fue buena o fue mala, ¿no es cierto? Pero por supuesto que la mano fuerte era la de Vidal. Perfecto. Nos vamos al 19 de octubre de 1825. El Poder Ejecutivo solicita al Legislativo anuencia para vender una compañía extranjera, la estancia de Rincón de Luna, antigua, donde iniciaba el cultivo del algodón. Este es uno de los grandes mitos correntinos de los jesuitas. O sea, se pensaba que, bueno, tengo la estancia de Rincón de Luna, dice, ya tengo asegurada mi prosperidad. La cantidad de veces que el Estado se hizo cargo de la estancia y le fue... La moraleja sería que el Estado no es un buen administrador, ¿no es cierto? Siempre es una para vos, 3 para mí, 2 para vos, 10 para mí, separaste a 10 vacas, y terminó desapareciendo todo, por supuesto, y pasando a manos particulares. Hay un libro muy interesante que no está publicado sobre la estancia Rincón de Luna, que lo escribió el doctor Meder a pedido de la familia. Vamos a una pausa, Enrique, y pasamos a tratar otros temas que seguramente te van a interesar. Pausa y volvemos. Los mejores productos de belleza en Corrientes encontralos en Urban Beauty Cosmética. Productos de peluquería, maquillaje, skincare, depilación y accesorios. Llévate todo en 3 cuotas sin interés o con 25% de descuento por pago efectivo. Urban Beauty Cosmética. Atención de 9 a 21 horas de corrido de lunes a sábado. También brindamos servicios de peluquería y manicuría. Turnos al 379-456-3654. En Bella Vista, Santa Fe 1087. Atención de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30.
Y Davo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas, ruta provincial 126 Itarragó-Ros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Y Davo, 20 años haciendo suplementos minerales. Acordate que tu contribución suma. Suma mejores calles en toda la ciudad. Suma valor a nuestros paisajes urbanos y mejores condiciones para nuestros emprendedores. Suma mejor iluminación para la ciudad. Suma mejores espacios públicos para la recreación y el turismo. Porque con el pago de tus impuestos y tasas, invertimos en mejorar la calidad de vida de los vecinos. Primero Acor, primero Corrientes. Engánchate ahora con Rubén Duarte. Ya es la hora, conéctate con él. Estate atento, mi chamigo, él tiene periodismo para vos. Engánchate ahora con Rubén Duarte. Ya es la hora, conéctate con él. Estate atento, mi chamigo, él tiene periodismo para vos. No te quedes con el deseo de publicar tu libro. Llama a Editorial D y concreta tu proyecto. Historia, medicina, derecho, educación y literatura. Comunícate al 3795 69 51 85 o al 3794 27 03 78. Editorial D. Bueno, en este segundo segmento del entrevistador seguimos la charla con el amigo Enrique de Niri y quiero tocar diferentes temas vinculados a la historia, a la política actual también. Sabe que Enrique, yo ayer lo entrevistaba por teléfono a mi amigo de 40 años, Vicente Bienvenido Joga. Vicente Joga fue gobernador de Formosa durante 2 periodos, fue diputado nacional y también interventor del Partido Justicialista. Según dicen los amigos peronistas, fue el que hizo presencia en todo el territorio provincial de Corrientes, que es extenso, visitando a cada uno de los dirigentes. Quiero contar también que Vicente Joga tiene en la actualidad 78 años, tuvo una enfermedad bastante embromada, que lo tuvo al borde de la muerte, y bueno, sobrevivió y yo lo hablaba permanentemente por teléfono con él y él me decía, vamos a salir de esta, Rubencito, y ya vamos a comer un asado. Y bueno, en efecto salió, se hizo una reunión en Santa Fe, lo que yo podría denominar tranquilamente una cumbre anti-K, ¿no? Porque asistieron referentes de 15 provincias argentinas, algunos ex y otros en función pública, y generaron un espacio nuevo, ¿no? Al margen del peronismo, porque no van a participar de la cuestión, digamos, de la elección interna. Pero después vamos a abordar el tema político. Vicente me decía algo muy interesante que lo asocio a la historia. Vicente me dijo, nosotros queremos achicar la grieta que hay en la República Argentina, que en forma coincidente la plantean los libertarios a nivel nacional, que son los oficialistas, fragmentando su propio partido y tratando de fragmentar los demás. Ahora los libertarios se asociaron a Milei. Y Cristina nuevamente está atrás, va a presidir el justicialismo, entonces uno lo va a poder mirar por el espejo retrovisor con cierto temor.
Pero Joga me decía, nosotros no vamos a ahondar la grieta, queremos hacer puentes de unión entre todos los sectores de la comunidad. Sé que es un viejo anhelo de algunos políticos. Tal vez quien implementó la idea fue José Manuel de la Sota, un cordobés que falleció en un accidente automovilístico hace 3 años atrás, o 4. Lo cierto es que esto de tender puentes en la política me gustó como para un título de la historia, ¿no? Porque la historia tiende puentes entre el pasado y el presente. Y con una mirada, si se quiere, al futuro, en perspectiva. Yo, por mi edad, y que no soy tan grande, prefiero vivir el hoy. Pero me gusta esa definición. La historia es eso, tiende puentes entre el pasado y el presente, Enrique, a través de la narrativa. Yo siempre le daba a mis alumnos una definición que era la más cortita que yo había armado de entre todas las que había conseguido. ¿Cierto? La historia es la forma como una cultura se cuenta a sí misma en un momento determinado su propio pasado. O sea, la historia de hoy no es la gente de hoy la tiene que entender para que les sirva para ellos. ¿Tiene una finalidad utilitaria? Y yo creo que sí. ¿Para qué quiero aprenderla si no? El problema es, estoy hablando de la Argentina. ¿Qué heredamos de España nosotros? Lo bueno y lo malo. Yo siempre me acuerdo de Unamuno, cuando él hablaba del caínismo de los españoles, o sea, el Caín, ¿no es cierto?, el que va a matar al hermano. Creo que la grieta tiene mucho de caínismo. ¿Y quién es el que ahonda o no? O sea, el problema, aparte de otra cuestión, yo no puedo decir, vamos a cerrar la grieta, ¿me entendiste? Sí. Porque no funciona eso. Creo que hay una grieta importante para cerrar con una parte significativa de la sociedad, que es, o sea, Menem, que era un gran estadista. Yo he escrito mucho en contra de Menem, lo cual no quiere decir que no admire las cualidades que tenía. Un tipo que desayunaba con el judío, almorzaba con el árabe, cenaba con el de la Unión Soviética. Ese era un tipo que era poxipol con el tema de las grietas. Pero o sea, él cerró las grietas. Le pagó a los militares con perdones fáciles, que no costaban nada. Le pagó a los terroristas con plata, 200.000 per cápita, $200.000. Sí. A todo el mundo lo arregló. El tema es que él se fue y la gente que vino después, como dice, no sé dónde leí, que el problema de Kirchner es que él era un político sin partido. O sea, era él y además tenía una metodología, que era la metodología de la caja. O sea, que creo que todos la vimos abrazados con la caja de fuerte. O sea, que a él la aplicó en Río Gallegos y le fue muy bien. Y después se la aplicó al país. Cuando se rifó la presidencia, y él la compró, por decir así, porque dijo, yo pago. Mientras que, por ejemplo, Reutemann dijo, yo podría pagar, pero no quiero, según es la leyenda urbana. Sí. Yo no sé hasta qué punto se puede cerrar una grieta en la que los dos... O sea, no sé hasta qué punto. Yo estoy leyendo ahora, por ejemplo, un libro sobre la Luftwaffe, en el que habla de la Segunda Guerra Mundial, una visión alemana, ¿no es cierto? Y hasta el momento en que fue De Gaulle y se abrazó con Adenauer, los alemanes eran mala palabra en Europa. Y yo recuerdo el Galán, el principal piloto de caza alemán, cuando hace el prólogo de su libro, Los primeros y los últimos, le agradece a la Argentina que los alemanes éramos proscritos, no teníamos, no existíamos, habíamos dejado de ser humanos en el resto del mundo. La Argentina nos vio, nos reconoció, nos abrazó, nos dio trabajo, nos dio consideración social, que era lo que, ¿no es cierto?, la autoestima. Yo no sé hasta qué punto, creo que la pústula más grande que tiene la grieta es el problema de los detenidos políticos. Yo tengo mi opinión en esto, o sea que, digamos, no puedo ser imparcial.
yo no sé hasta qué punto se puede cerrar una grieta en la que hay un porcentaje de la sociedad significativa, porque no es lo mismo cuando fueron a rendirle homenaje, ¿no es cierto?, al que hizo la guía, a Serrano, que lo habían enterrado por el miedo a la peste, lo mandaron en un carro con los peones, las palas, y hacer un pozo, y lo enterraron ahí a 3 metros por el miedo a la peste bubónica. Cuando se hace que lo trasladan al panteón donde está enterrado ahora, creo que es el panteón de los maestros, habla el ministro de gobierno, que es Bernardes, y dice, tuvimos miedo. Dice, te pusimos a vos en el medio de los que nunca habían hecho nada. O sea que lo separa bien, ¿no es cierto? Los huesos no son los mismos, los de un tipo que tiene todas, los de un San Martín, que los huesos de un tipo que era un linchera borracho que cayó una noche y bueno, se salvó de que lo llevaran a la mesa de autopsia de la Facultad de Medicina. Yo creo que el tema, ¿cuál es el lugar que ocupan en el inconsciente colectivo todos esos tipos? Hay una cuestión que hay que tenerla. Hay una película que es imperdible, se llama Danton, que trabaja Gerard Depardieu, es vieja, pero es notorio cómo la revolución, entre comillas, convierte en delincuentes comunes a los tipos de los que quiere prescindir. Entonces hay un diálogo ahí entre dos de los que dice, tenemos las posibilidades del juicio. No, le dice el otro, no, porque este es un juicio político y la política no se rige por las reglas del derecho, se rige por otras reglas que son propias. Y bueno, yo no sé hasta qué punto, después de haber convertido a todos los que se han puesto un uniforme en torturadores, asesinos y ladrones, a los que puedan haber hecho cosas que estaban mal y a los que no las hicieron, mientras no se solucione eso, mientras no se tape la llaga y se le ponga, no sé. Creo que lo que están haciendo todos los gobiernos es dejar que la llaga siga siendo purulenta hasta que se mueran todos. Cuando se mueran todos van a entrar en la historia. El tema es que los hijos siguen con la misma ideología y ocupan cargos en los diferentes gobiernos, ¿no? Y bueno, el problema es que están los hijos de los dos lados. Están los hijos de los antiguos terroristas que ponían bombas, asesinaban gente, y están los hijos de los militares o de los civiles que pueden haber sido represores o no, pero que no son iguales. Seguro que sí. A propósito de esto, Victoria Villarroel, nuestra vicepresidenta, está actualmente en España dando charlas sobre las víctimas del terrorismo. Creo que ya hablamos sobre lo que pensamos cada uno de Villarroel, pero a pesar de las diferencias que tiene en su propio espacio, ella no cambia de rumbo, ¿no? Mantiene su norte con este caballito de batalla, porque el padre fue militar, porque peleó en Malvinas y demás. ¿Qué le parece lo que está haciendo Villarroel en el exterior? Yo me acuerdo de la Cecilia Pando. Sí. A la Cecilia Pando la esmerilaron tanto desde la izquierda y desde el gobierno kirchnerista que la borraron. Así es. Pero lo que pasa es que esta es una mujer mucho más fuerte. Más preparada. Mucho más preparada y que tiene... el tema es que está haciendo el trabajo que no hay ningún hombre que lo pueda hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque le inventan una cosa y lo meten preso. Tenemos que terminar la entrevista por hoy, Enrique, y dejo planteado un tema que va a dar mucho que hablar cuando lo abordemos, que es la intervención del Papa Francisco en política. Seguramente, si Dios así lo permite, vamos a abordar ese tema la próxima semana. ¿Le parece? Sí, una sola cosa nomás. La pregunta, ¿es un político o es un cura? La dejamos flotando ahí. Pausa y estamos con el diputado provincial Norberto Haas. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral.
periodismo para vos. Y Davo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas, ruta provincial 126 Itarragó-Ros, Curuzucu-Batiá, Corrientes. Y Davo, 20 años haciendo suplementos minerales. Acordate que tu contribución suma. Suma mejores calles en toda la ciudad. Suma valor a nuestros paisajes urbanos y mejores condiciones para nuestros emprendedores. Suma mejor iluminación para la ciudad. Suma mejores espacios públicos para la recreación y el turismo. Porque con el pago de tus impuestos y tasas, invertimos en mejorar la calidad de vida de los vecinos. Primero Acor, primero Corrientes. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. It's a human sign when things go wrong, when the scent of her lingers and temptation strong. Engánchate ahora con Rubén Duarte. Ya es la hora, conéctate con él. Estate atento, mi chamigo, él tiene periodismo para vos. Engánchate ahora con Rubén Duarte. Ya es la hora, conéctate con él. Estate atento, mi chamigo, él tiene periodismo para vos. Como te anticipé antes de la pausa, está con nosotros y le agradecemos la visita el diputado provincial Norberto Hast. Hola Norberto, ¿cómo estás? Buenos días Rubén, la verdad que un gusto y muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Norberto Hast? Un ciudadano común y corriente como cualquier otro, con muchas más responsabilidades, pero la verdad que nos sentimos personas simples, sencillas y comunes como cualquiera. Así que tratando de la responsabilidad que hoy tenemos, de ocupando una banca, de aportar lo mejor desde nuestro espacio, desde nuestro sector, en beneficio de una comunidad. Así que la política es una cosa que abrazamos con pasión ya desde muy chico. ¿Dónde naciste? Nací en la provincia de Misiones, en la ciudad de Oberá. Ya más de la mitad de mi vida lo he hecho en Corrientes, soy un correntino más de 40 años que vivo en la ciudad de Corrientes. Mi esposa es correntina, mi hijo es correntina. En la actividad deportiva me identifico con Mandillú, me identifico con San Martín, así que estamos muy compenetrados con Corrientes, ¿no? Y con su chamamé y el carnaval, pero fundamentalmente con su chamamé. ¿Por qué el radicalismo? Bueno, a ver, yo a los 11 años me hice radical. En una campaña que hemos, cuando estaba en mi pueblo, que era, se elegía un gobernador, y me interesó las consignas que planteaba en ese momento Ricardo Barrios Arrechea, Cacho Barrios Arrechea, conocido por la gente, y me hice radical gracias a él, gracias a Ricardo Cacho Barrios Arrechea. Tenía 11 años, estaba todavía en la escuela primaria, y en mi casa mis padres les llamaba la atención por qué me despertaba ese interés, ¿no? Bueno, el asunto es que eso sucedió a partir de un comentario cuando era más chico. Mi padre me dice, este puente que estás viendo aquí, que estaba a 2 cuadras de mi casa, lo construimos los vecinos con el intendente. Entonces, ¿cómo es esto?
Bueno, el intendente se comprometió en traer los materiales y los sábados y los domingos nos juntábamos los vecinos, levantábamos las paredes e hicimos el puente. Y me pareció una cosa tan magnífica. Y entonces dije, cuando habré tenido 8 o 9 años, dije, yo quiero ser intendente. Me despertó eso. Pero en realidad el intendente estaba escondido detrás de, me gusta la militancia, me gusta la política. No tengo aspiración por un cargo en particular. Lo que sí siempre, como digo, me gusta ser parte de un proyecto político, de poder aportar desde el lugar donde estoy en beneficio del interés general y del bien común. Después he tenido un padrino político, Cacho, gracias a Cacho fui radical, pero he tenido un padrino que se llamó Sábato Romano, un gran dirigente, muy amigo de Ricardo Alfonsín y de Arturo Illa. Es más, Illa un tiempo vivió en la ciudad de Oberá, luego que fuera derrocado, y lo hizo en la casa de Sábato Romano. Illa salía y caminaba por las calles del pueblo, levantaba la mano y saludaba a los vecinos. Así que bueno, ese es mi origen, ¿no? Después, por supuesto, ya militamos en la Juventud Radical, en la Franja Morada, en el partido, y la verdad que Corrientes ha sido muy generosa conmigo, muy generosa. Mis correligionarios me permitieron presidir el comité en varias oportunidades, así que ser concejal de la ciudad, junto con el doctor Alonso, ostentamos el récord de periodos de presidente en el Consejo Deliberante. Tanto él como yo fuimos 6 periodos presidente del Consejo Deliberante, y la verdad que son satisfacciones en lo personal y bueno, siempre tratamos de estar a la altura, con todos los errores, ¿no? Porque hay una cuestión que siempre planteo y lo que dice Lilita Carrió. A ver, nosotros somos seres humanos y podemos equivocarnos, hasta tenemos el derecho a equivocarnos. En la política tenemos que hacer esfuerzo de equivocarnos menos, porque nuestras decisiones terminan reflejándose en la sociedad, en la gente. Pero lo que nosotros no podemos cometer en la política es ser incoherentes. De ahí no se retorna. Entonces, trabajamos siempre para estar dentro de la coherencia política, tener un rumbo, tener un camino y no apartarnos de él. Norberto, hay una decadencia notable en la sociedad argentina y en particular en lo que hace a la política. Vos mencionabas a Raúl Alfonsín. Esa democracia nueva, incipiente para nosotros jóvenes en aquel entonces, en 1982 y 83, donde prácticamente todos los jóvenes teníamos que tomar partido, militábamos para uno, para otro partido. Me acuerdo en los primeros años en las cámaras de diputados, de senadores, en los consejos deliberantes, cómo el debate enriquecía a la democracia. Y esto paulatinamente se fue perdiendo en todos estos ámbitos que te comento. Y ahora como que la política es mala palabra o los políticos son malas palabras. Así es. ¿Por qué nos sucedió esto, Norberto? En lugar de crecer en 40 y pico de años, 41 para ser exactos, retrocedimos. Porque, a ver, la dirigencia política, ¿de dónde sale? Sale de una sociedad, no sale de un repollo, como decimos siempre, ¿no? Yo creo que el mundo vive una involución. Y la dirigencia política, nosotros, somos parte también de esa involución, ¿no? Con el devenir de la democracia y después de muchos años de oscuridad y de mordazas en donde los dirigentes políticos no podían opinar, y de golpe se encuentran con una situación en que están en libertad de poder emitir opinión, eso generó un tiempo de mucho debate, es algo como que salió de adentro, que estaba ahí atascado, ¿no? Y después, con el paso del tiempo, muchas cosas se fueron banalizando. Yo creo que hoy en día la dirigencia política, el político es el que está cuestionado, no la política. El dirigente político, del cual yo soy parte y me tengo que hacer también la autocrítica. Creo que en estos tantos años de democracia que llevamos,
la política llevada adelante por los políticos no le termina de resolver los problemas a la gente. Este es el problema fundamental, porque en realidad cada año que pasa tenemos siempre un porcentaje más de gente pobre. Estamos rozando el 55%. De pobreza en la República Argentina. Es Es un retroceso enorme, ¿no? Entonces, tenemos absolutamente cambiado los valores, no hacemos foco donde tenemos que hacer foco, priorizamos otra cosa, cuando en realidad tendríamos que trabajar fuertemente en la cuestión educativa, porque entendemos que la educación es el único elemento que nos puede permitir crecer y desarrollarnos y generar expectativas futuras mucho mejores. No hay otro camino que no sea la educación. A ver, yo le nombraba a Ilia. Ilia fue el presidente que derivó el mayor porcentaje en cuanto al presupuesto para la educación a lo largo de la historia. ¿Y esto qué trajo de aparejado? Trajo aparejado de que la calidad educativa argentina era tan buena que todo el mundo quería venir a estudiar a la Argentina. Lo decía ayer en un programa de radio, ¿no? Vargas Llosa. Vargas Llosa, un gran escritor de la literatura universal, premio Nobel, decía, nosotros queríamos venir a estudiar a la Argentina, porque la educación de Argentina era la mejor, era reconocida, Buenos Aires tenía más teatros que París. Así es. Y durante la época de Ilia tuvimos premios Nobel. Fueron los últimos premios Nobel que hemos tenido en la Argentina. Y esto era producto en donde se le daba un valor por demás importante a la educación. Cuando tuvimos procesos militares que intervinieron las altas casas de estudio, que cercenaron la participación de los jóvenes para que tengan un espíritu de análisis crítico de una realidad social, empezó la decadencia argentina. Cuando el populismo empieza a invadir en las decisiones políticas de un partido político, del otro, del que fuese, se va profundizando estas cuestiones. Y hoy estamos en esta etapa, ¿no? Una situación muy compleja, en donde yo siempre digo y hablo con los amigos, hay un libro de un escritor francés, Dubret, que habla sobre el tiempo de las pasiones tristes. Y él refleja lo que simboliza hoy una gran franja etaria en el mundo que se encuentra de alguna manera en una situación en donde no está conforme con su día a día. Inclusive la gente joven que no tiene posibilidad y ve que su futuro está frustrado, pero también aquellos que poseen todo, pero que se sienten absolutamente desilusionados. Y esa descarga la utilizan y la hacen a través de la tecnología que hoy disponemos, que son las redes sociales, y que hace una invasión general. Y echan culpa en alguien. ¿Y esa culpa en quién cae? Cae en los dirigentes políticos. Volvemos al inicio de tu pregunta. Y por eso en muchas partes del mundo empiezan a surgir los sectores de ultraderecha, como está pasando en Europa. Y bueno, nosotros en Argentina tenemos un ejemplo. Milei es producto también de lo que había hasta ahí y de esta nueva realidad y este nuevo orden, por así decirlo, a nivel mundial. En el próximo bloque vamos a profundizar sobre los protagonistas a nivel nacional y provincial de la política, pero te quería agregar algo a tu comentario, estoy totalmente de acuerdo. Arturo Jauretche decía, los pueblos tristes no vencen, y él se refería a vencer a la adversidad, ¿no? Claro. Y hoy estamos siendo un pueblo triste, Norberto, y la verdad que eso me jode bastante, ¿no? Esos jóvenes, como vos decís, sin posibilidades, sin ver un futuro, tal es así que es un fenómeno global. Por ejemplo, los jóvenes no proyectan una familia ni tener hijos, lo que es un dato de la realidad bastante alarmante, ¿no? Triste, es triste, porque lo vemos, ¿no? Y bueno, este es el gran desafío. Yo siempre pondero la política y trabajo para que la misma se revitalice, Rubén, porque estoy absolutamente convencido que la única manera, el único instrumento para mejorar la calidad de vida de la gente es la política. Entonces, nosotros que hacemos política,
Tenemos que hacer ese esfuerzo, tenemos que revitalizarla, ponerla a disposición de la gente y salir de este estado de angustia que vivimos. Vamos a una pausa, Norberto. Cómo no, con gusto, Rubén. Volvemos enseguida. No te quedes con el deseo de publicar tu libro. Llama a Editorial D y concreta tu proyecto. Historia, medicina, derecho, educación y literatura. Comunícate al 3795 69 51 85 o al 3794 27 03 78. Editorial D. Muy bien, último tramo del entrevistador de hoy. Estamos charlando con Norberto Haas sobre distintos temas que tienen que ver con la política, pero con la vida del día a día. Quiero que hablemos, Norberto, en este último bloque, de los protagonistas de la política en la República Argentina. Hoy, los que están manejando los hilos, los resortes de la política, son, en primer lugar, Javier Milei, presidente de la Nación. Mauricio Macri, que termina de asociarse nuevamente, entre comillas, con él hace unas horas. Cristina Fernández de Kirchner, que curiosamente, una mujer procesada y condenada, cuyas causas están en la Suprema Corte, va a ser ungida presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Una cosa que es increíble. ¿Qué te quiero decir, Norberto? Yo sé que vos vas a coincidir, tal vez no en un todo, pero sí en algo. Milei no es lo mejor que nos puede pasar. Milei está atacando la educación, está atacando a la clase media argentina, a los jubilados, a la salud, pero lo votamos porque no tuvimos otra elección, digamos. Fue una opción. Era más de kirchnerismo o era Milei. Y bueno, optamos por Milei. Y estamos sufriendo las consecuencias, pero si seguíamos con el gobierno que teníamos, creo que hubiésemos estado peor. Decir Venezuela tal vez sea una verdad de perogrullo, pero creo que es así. Ahora miramos nuevamente por el espejo retrovisor y está Cristina atrás. Digo, ¿qué hacemos? La verdad que coincido 100%, no una parte, 100% con tu análisis, con tu visión, ¿no? Tanto Macri como Cristina son los dirigentes hoy en la Argentina que tienen el mayor diferencial negativo de imagen. Sin embargo, recuperan un posicionamiento político público, ¿no? Uno volviendo a negociar con el gobierno para salvar un veto, y la otra pretendiendo conducir su partido político que lo había cuestionado mucho tiempo. Que nunca fue su partido, digamos. Ella siempre fue por afuera. Pero yo no siempre opino de los dirigentes de otro partido. Yo tengo que ser honesto intelectualmente. Y en esa honestidad intelectual, Rubén, tengo que decir que mi partido a nivel nacional tampoco ofrece una alternativa, una capacidad de poder darle alguna idea, alguna cuestión a la sociedad argentina y que la Unión Cívica Radical
hoy por hoy con esta conducción nacional, se convierta también en alternativa. Entonces volvemos a caer en esta cuestión de Milei, ¿no? Milei empieza a cambiar su promesa que había asumido con la sociedad argentina. La casta política es la que va a pagar las consecuencias, no la gente. La que está pagando hoy este brutal ajuste es la gente. Es así. Más allá que su proceso inflacionario ha disminuido, vemos que estamos en el orden del 4% y no lo podemos bajar, y estamos ahí, y los números de septiembre van a estar en torno ahí, un poquito más, un poco más abajo, pero ahí vamos a estar. Lo cierto es que hay sectores muy populares en la Argentina que están sufriendo estas consecuencias. Pero más allá de todo esto, yo lo que creo y cuestiono de este gobierno nacional es su falta y su capacidad de sentarse a dialogar con la gente que realmente quiere hacer un aporte. El Congreso de la Nación Argentina no es una cueva de ratas, es uno de los poderes del Estado, como lo es el Poder Judicial y como es el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, en el Poder Legislativo Nacional, los que están sentados en esas bancas, no los puso el dedo, los puso la gente. Y esa gente y esos legisladores tienen legitimidad de origen, por lo tanto tienen que ser respetados. Ahora a este gobierno le falta poner una mesa de diálogo para acercar posiciones. Yo puedo entender que el Poder Legislativo no puede legislar sobre las decisiones que son propias del Poder Ejecutivo, como tampoco el Poder Judicial puede legislar sobre las cuestiones que son del Poder Legislativo. Entonces, cuando tratamos recursos que afectan, hay que armar una mesa de debate, como es en los países civilizados, porque acá al fin y al cabo lo que tenemos y lo que aspiramos es que seamos un país normal con capacidad de diálogo. Y esta grieta que se instaló con la 125 y que la hizo hoy quien es el presidente de mi partido, que no los representa, ¿no? Claro, de alguna manera este gobierno profundiza esta grieta, no solamente en la parte política, sino también va a los otros sectores, porque ahora también la grieta la está planteando en el periodismo, la está planteando en el sistema educativo, ¿no? La última semana, la verdad me dio una gran pena cómo comunicadores sociales importantes del país central salían a cuestionar a la universidad, cuando la universidad y las casas que nos transmiten conocimiento, nos transmiten saber, van a ser el único instrumento que nos puede generar desarrollo. Entonces, la verdad que tenemos un largo camino por recorrer y yo veo el horizonte un poco lejos, ¿no? El sol lo veo lejos, la luz la veo lejos, con esto de Macri, con esto de Cristina, y bueno, pero tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Norberto, hablemos de Corrientes, de la Unión Cívica Radical puntualmente, ya que no te gusta hablar de los partidos ajenos al tuyo. ¿Cómo está el radicalismo? ¿Hay una interna? Contanos. A ver, sí, hay algunas cuestiones que son encontradas, ¿no? Hoy en el radicalismo se discute un fuerte liderazgo. Ese liderazgo de alguna manera hoy ya está cristalizado. Más allá de un proceso interno, hoy ese liderazgo está absolutamente cristalizado en la figura del gobernador Gustavo Valdés. No solamente por la impronta que significó su gestión de gobierno, que basó en 3 ejes centrales y fundamentales, sino también por el acompañamiento que ha tenido en estos casi 7 años, 6 años y medio, un poco más, de los intendentes de la provincia de Corrientes, de los legisladores y fundamentalmente de los dirigentes y de la militancia. Ese protagonismo que ha generado Valdés a partir de la gestión es muy reconocido por parte de la dirigencia y la militancia. Entonces, ese liderazgo que puede generarse a través de un proceso interno hoy ya está cristalizado.
El proceso interno de alguna manera lo que va a hacer es ratificar una cuestión para que esto sea institucional y sea político, el liderazgo de Valdés, ¿no? Y estamos en un proceso de interna y de renovación de autoridades partidarias a lo largo de toda la provincia, en cada comuna, en cada pueblo y el comité central de la provincia, ¿no? Y en este esquema, Valdés, que nunca integró el comité de la Unión Cívica Radical, hoy le pide a los correligionarios poder hacerlo, conducir el comité, y indudablemente que ha conseguido el apoyo del 98-99% del partido, que se ha manifestado de manera pública. Así que bueno, esta es la situación hoy. El proceso está en marcha. Este día sábado se presentan todos los candidatos y en caso de que haya otra lista, indefectiblemente tendremos que votar el 27 de octubre. De lo contrario, si no hay, se proclamará esa única lista. Claro. A través de otro organismo que es la Junta Electoral. El partido tiene una Junta Electoral. Y una vez que se presenta en la lista, quien toma toda esa documentación es la Junta Electoral, que es la que va a decidir cómo va a seguir todo el proceso. ¿Vos qué pensás, Norberto? ¿Podría haber una lista de unidad, a nivel provincial al menos? Sí, yo creo que va a haber, auscultando un poco con la dirigencia en su conjunto, creo que sí que va a haber una sola lista a nivel provincial. Es probable que en algunos lugares, en donde la idiosincrasia de esos lugares tenga que ver más con cuestiones personales y no tanto por ahí con el interés general, que exista alguna situación de competencia local, pero a nivel provincial me parece que vamos a arribar a una sola lista. Seguimos siendo discriminados los correntinos. Sí. Muchas veces cambia el gobierno central y a Corrientes siempre el castigo. ¿Por qué? A ver, porque yo creo que el país central no le interesa al interior de la Argentina. Leandro Enalem ya decía que estamos por tomar la mayor equivocación vamos a generar para el futuro de este país si decidimos aquí los porteños que Buenos Aires sea la capital de la Argentina. Fue el único porteño que se opuso, Leandro Enalem. Y la verdad que la historia demuestra que él tuvo razón, ¿no? El país central piensa en el país central. Y nosotros, que somos el país periférico, estamos en una consideración absolutamente inferior. Tengo la suerte de ser miembro del Parlamento del Norte Grande. Ahí somos 10 provincias, más o menos 10, 12 legisladores por cada provincia, entre 120 y 130 legisladores. Resulta que los problemas que tenemos en Corrientes los tienen las otras provincias también. Y algunas más, inclusive aquellas que durante mucho tiempo pertenecían al mismo signo político que el gobierno nacional. Entonces, yo siempre planteo y digo, ¿por qué Buenos Aires, Cava, la ciudad autónoma, el Gran Buenos Aires, por qué tienen que tener tarifa diferenciada de energía? ¿Por qué tienen que tener tarifa diferenciada del transporte público de pasajeros? ¿Por qué tienen que tener tarifa diferenciada en los combustibles? ¿Por qué ellos tienen gasoducto? ¿Y por qué yo tengo que cargar la garrafa en el hombro? Porque los recursos que genera este Estado Nacional se vuelcan en el país central. Y el interior es el país que produce. Nosotros con el arroz, con la madera, con nuestra producción ganadera, generamos recursos para la nación. Santa Fe genera recursos para la nación. Córdoba produce recursos para la nación. Pero, sin embargo, los subsidios al gas, al transporte, al combustible, a la electricidad, es todo para la zona central, donde además, Rubén, tienen el mayor ingreso per cápita. El mayor ingreso per cápita está en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay una sola cosa que coincido con Cristina.
Esta es una ciudad opulenta, dijo una vez. Veo los helechos muy verdes colgados de los amplios balcones. Y en el resto del país no existen los helechos. Es la única cuestión que coincidí con Cristina Fernández de Kirchner. Pero ella también es responsable de profundizar las políticas del país central. Y esto tiene un origen que podemos discutir muchísimo y que yo cuestioné a la constituyente de Santa Fe cuando eliminó el colegio electoral en la Argentina. Nuestra Constitución, que toma de la Constitución de los Estados Unidos y que ellos lo han reformado, hay una particularidad que nunca lo han hecho, que es el sistema de colegio electoral que tienen en Estados Unidos. Alfonsín, para poder ser presidente, Carlos Saúl Menem, para poder ser presidente, tuvieron que recorrer la Argentina y conseguir los electores en cada una de las provincias. Se patearon el país de Ushuaia a La Quiaca, de Buenos Aires a la Cordillera. Conocieron el país, porque necesitaban de los electores luego en el colegio electoral. Al eliminarse el colegio electoral y al tener una elección directa en la Argentina, el municipio de La Matanza pasó a tener más electores que la Patagonia completa. Estamos hablando de Río Negro, estamos hablando de Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Entonces, ¿dónde concentro los recursos? ¿Dónde pongo los subsidios? En donde me definen las elecciones. Esta es una de las cuestiones que generó realmente una cuestión de asimetrías terribles en la Argentina. Se nos fue el programa, pero me tenés que responder por sí o por no. La boleta única, ¿estás de acuerdo? No. Bueno, charlamos en otro realidad momento. No es que no estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo que nuestro sistema lo tenemos que mejorar. Pero la boleta única requiere una discusión muy amplia porque hay varios sistemas de boleta única, ¿no? Estoy de acuerdo que vamos a discutirlo. Yo no estoy en contra. Lo que sí digo que también tenemos una agenda de prioridades. Y en algún momento lo vamos a discutir. Lo charlamos en el próximo encuentro, ¿te parece? Pero con gusto. Gracias, Norberto, por la visita. Por favor. A vos, Rubén. Soy Rubén Duarte, el entrevistador.